Continuar con una parte importante que son las propiedades de los límites. Entonces vamos a revisar básicamente las propiedades de los límites. Y entonces, bueno, pues vamos a, si B y C, vamos a decir, si B y C son números reales, y n un entero positivo, f y g son funciones con los límites siguientes. Entonces el primero, bueno, vamos a establecerlo. Vamos a decir que el límite de una función cuando x tiende a c es igual al límite. Y también vamos a decir que el límite, cuando g de x y x tiende a c es igual a k. Entonces, ya que tenemos eso, nosotros podemos decir que la primera propiedad está directamente relacionada con lo que son el múltiplo escalar. Un múltiplo escalar. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a decir que el límite cuando x tiende a c, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Tenemos un múltiplo que sería b por la función de x, y esto es igual al múltiplo escalar por el límite. Adicionalmente, también tenemos, por ejemplo, la suma o diferencia entre los límites. La suma o diferencia entre los límites, nosotros vamos a decir que el límite cuando x tiende a c de una diferencia, por ejemplo, nosotros vamos a decir de la función de x más menos g de x es igual a L más menos K, según sea el caso. También tenemos otro caso donde podemos tener la propiedad del producto. Entonces la tercera propiedad del límite sería el producto. Y entonces tendríamos lo siguiente. El límite cuando x tiende a c a un valor, entonces sería la función de x por g de x es igual a L por K. Y bueno, pues otra propiedad, si tenemos el producto, entonces la cuarta propiedad pues tendría que ver con lo que es el cociente. Y tendríamos lo siguiente. El límite cuando x tiende a c sería de la función f de x sobre g de x es igual a L sobre K. Y K pues debe ser diferente de 0. Y bueno, pues de las más comunes también tendríamos que ver lo que es la quinta, que tiene que ver con la potencia. Y entonces nos diría que el límite cuando x tiende a c, digamos es una función de x elevado a una potencia n, es igual a L elevado a la n. Y entonces, bueno, pues con esta nosotros tendríamos diferentes propiedades de los límites con los cuales nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo de estos límites. Entonces,
vamos a decir, determine el límite ejercicio. Sería determine el límite de siguiente. Entonces vamos a decir el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x al cuadrado más 3. Y aquí tenemos diferentes propiedades. Nosotros podemos ver. En primera, nosotros dijimos que las propiedades con las que íbamos a trabajar, por ejemplo, una que tenemos dentro de la función, la voy a reescribir en la hoja anterior. Voy a reescribir aquí como ejemplo el límite con el que estamos trabajando. El ejemplo, nosotros tenemos una función de x que es igual, dijimos, es 4x al cuadrado más 3. Y entonces aquí nosotros vamos a trabajar con diferentes funciones. Vean, la primera parte es que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con la propiedad 2. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque nosotros tenemos una suma y nosotros vamos a trabajar con la propiedad que tiene que ver con la suma. Adicionalmente, nosotros tendríamos otra propiedad. Nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos que ver con multiplicar un escalar. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un 4. Si bien es cierto, ese 4 está multiplicando a la x al cuadrado, por lo tanto, entonces vamos a utilizar esta propiedad. Adicionalmente de eso, nuestro ejercicio tiene otra propiedad interesante. ¿Y cuál es? Bueno, pues que tiene la potencia. Nosotros tenemos otra propiedad interesante aquí. Es decir, que tiene una potencia, entonces vamos a utilizar la quinta propiedad. Entonces, en una función muy simple estamos utilizando tres propiedades diferentes. Podemos utilizar tantas como sean convenientes para nosotros y tantas como la función lo requiera. En ese sentido, entonces vamos a trabajar y vamos a ver. Entonces, vamos a darle la solución, vamos a encontrar la solución de este límite. Vamos a encontrar la solución. Entonces vamos a decir, en primera, pues sería conveniente separarlo, el límite, ¿no? Utilizando la propiedad 2 que nosotros dijimos que es la suma o diferencia de los límites. Entonces, nosotros vamos a decir que el límite, cuando x tiende a 2, dijimos de 4x al cuadrado más 3. Eso yo lo podría escribir igual a el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3. Y entonces ya tendríamos, digamos, más fácil la solución. Ahora, nosotros necesitamos lo siguiente. Nosotros tendríamos la posibilidad de resolver pues esta parte, y la razón principal es que nosotros aquí solo en este elemento no es donde nosotros tenemos x. Por lo tanto, pues la siguiente parte o la parte de la derecha, digamos, queda ya resuelta. Pero bueno, vamos a seguir con los pasos. Entonces vamos a decir ahora, vamos a reescribir nuevamente esta parte y lo tendríamos que separar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tenemos algunas condiciones. Ahora tendríamos que utilizar, ya utilizamos aquí en este sentido lo que es la propiedad, utilizamos la propiedad 2, dijimos, que tiene que ver con la suma. Y ahora, bueno, pues vamos a utilizar aquí la propiedad 1 que nosotros dijimos que era el múltiplo escalar. Dijimos que era un múltiplo escalar. Entonces, en ese sentido, voy a reescribir aquí. Entonces, yo voy a decir el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x al cuadrado más 3 es igual a lo siguiente. Yo voy a separar el escalar, en este caso sería el 4, que multiplica a el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado.
más el límite cuando x tiende a 2 de 3. Y entonces aquí nosotros estamos utilizando la propiedad 1. La propiedad 1 que dijimos que tiene que ver con el múltiplo. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues también tendríamos que utilizar pues las cuestiones de la potencia. Pero entonces ya podríamos darle solución a esta parte y hacer la sustitución del valor. Entonces nosotros vamos a reescribir el límite de x cuando tiende a 2 de la función 4x al cuadrado más 3 es igual a 4. Y entonces aquí, como tenemos x, lo vamos a sustituir y vamos a decir que es 2 elevado al cuadrado más 3 unidades. En ese sentido, entonces ya podríamos tener ciertas condiciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí nosotros utilizamos la propiedad de la potencia. También utilizamos la propiedad de la potencia y vimos las condiciones. Entonces vamos a hacer esta parte. Entonces ya para darle solución no tiene mucho problema, porque entonces nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Nosotros aquí, haciendo las cuentas, pues sería el 2 al cuadrado, pues es igual a 4. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x al cuadrado más 3 es igual. 4 por 4 serían 16 más 3. Por lo tanto, entonces el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 3 es igual a 19. Y esto nosotros lo podemos simplificar y nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x es igual a 19. Refiriéndonos a la función f de x que será igual a 4x al cuadrado menos 3. Y entonces ya tendríamos nosotros la solución. Tenemos esta parte que es la solución de nuestro límite. Entonces, así es como nosotros podríamos encontrar la solución. Entonces, al igual, nosotros utilizamos pues la forma en encontrar esta solución. De igual forma, podemos utilizar, digamos, límites de funciones polinomiales, como en este caso. Y bueno, pues podemos encontrar diferentes formas. Pero esta es una manera de resolver los límites. Y así, bueno, según sea el caso, podríamos responder o dar respuesta a diferentes límites como se presenten.